Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de la primera epístola de Pedro. El versículo inicial afirma que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, uno de los más estrechos colaboradores de Jesús. Esto está apoyado por la tradición de la iglesia. La iglesia primitiva no tenía ninguna duda acerca de la autenticidad de Primera de Pedro. La evidencia acerca de esta epístola es temprana y clara, y es tan poderosa como lo pueda ser para cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Fue universalmente recibida como parte reconocida de las escrituras cristianas. La carta misma refleja su familiaridad con la vida y las enseñanzas de Cristo. Hay asimismo varias similitudes entre los sermones de Pedro en Hechos y sus palabras en este libro. Primera de Pedro 5:13 afirma que la carta fue escrita en Babilonia. Esto podría referirse a la Babilonia situada en Mesopotamia, pero no hay tradición de que Pedro jamás fuese allá y no hay registro de ninguna iglesia en Babilonia. Por ello, muchos eruditos consideran que Babilonia es un nombre simbólico para denotar Roma. Roma era una ciudad lujosa dada a la adoración de falsos dioses, al igual que Babilonia, y quizás llegara a ser conocida como Babilonia en círculos cristianos. Se puede observar que toda la frase en la que aparece la expresión tiene un sentido figurativo, ya que Marcos no era realmente hijo de Pedro. Lo más probable es que Marcos y Silvano se unieran a Pedro en la capital del imperio que en algún sitio lejano. Esta ha sido la tradición de la iglesia desde los tiempos más remotos. Esta carta fue probablemente escrita alrededor del 65 después de Cristo. Primera de Pedro habla de persecución, lo cual puede que se refiera a la que Nerón lanzó contra los cristianos. Esta persecución comenzó en el 64. Se dice que el mismo Pedro fue martirizado por Nerón alrededor del 67. La epístola fue escrita para alentar a los creyentes en medio de padecimientos. Estaban sufriendo persecución por su fe y Pedro les dio esperanza recordándoles su futura herencia, que el sufrimiento tiene un propósito y que Jesús también padeció. Pedro les alienta a ser fieles a Cristo en medio de la persecución que padecen. Esta carta fue escrita para enfatizar la actitud y conducta apropiadas que los creyentes deben tener cuando se sufra persecución. Esta actitud apropiada es desarrollada comprendiendo cómo Cristo sufrió y creciendo en agradecimiento por la grandeza de la salvación obrada por Cristo. Pedro es posiblemente el apóstol de Jesucristo mejor conocido, debido a su personalidad extrovertida. Destaca en muchos de los incidentes registrados en los evangelios. El nombre de Pedro se menciona más de 150 veces en el Nuevo Testamento. Junto con su hermano Andrés, se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea. Dejó esta actividad para seguir al Señor Jesús durante su ministerio de 3 años, probablemente a dedicación completa la mitad de este tiempo. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro tuvo un importante papel en los primeros tiempos de la iglesia, llevando el evangelio a los judíos, samaritanos y gentiles. Pedro estaba casado y evidentemente llevaba consigo a su mujer en sus viajes predicando el evangelio. Pedro aparece en lugar destacado en la crucial discusión en el Concilio de Jerusalén, pero después de este acontecimiento su nombre deja de aparecer en el libro de Hechos. Quizá después del Concilio de Jerusalén, Pedro ministró en muchos lugares fuera de Palestina, incluyendo las 5 provincias de Asia Menor que se menciona en Primera de Pedro 1:1 y probablemente en Roma. La tradición de la iglesia sustenta poderosamente la idea de que Pedro ministró en Roma y que fue martirizado en aquella ciudad. Pedro alienta a estos creyentes, probablemente primariamente creyentes judíos, que habían sido esparcidos por causa de la persecución, recordándoles que habían nacido de nuevo y que la suya era una herencia maravillosa.
La presente persecución, aunque penosa, resultaría en bendición, su refinación y la gloria de Dios. No hemos sido salvos para vivir como solíamos. Pedro reta a los lectores a que sigan una vida de santidad personal, por cuanto el Dios con el que ahora se relacionan es santo. Ahora que son cristianos deben manifestar amor unos por los otros y deben vivir como sacerdotes peculiarmente llamados por Dios. La credibilidad de la fe y profesión que uno haga se ve en la calidad de vida que se vive. Pedro instruye a estos cristianos que estaban padeciendo persecución a que muestren actitudes apropiadas en medio de su persecución. La buena conducta en el matrimonio, en la familia y en la comunidad acreditan la fe de uno en Cristo como genuina, incluso en su relación con el gobierno humano, que era a menudo hostil contra ellos. Debían comportarse con sabiduría. Se dirige finalmente a los ancianos. Pedro enseña que los ancianos deben cuidar del rebaño de Dios y conducirlo mediante el ejemplo. No deben actuar como dictadores y deben ministrar con motivos apropiados. Se exhorta a los demás a someterse a los ancianos con humildad. Se advierte a todos a estar alerta frente a Satanás, el malvado enemigo de los creyentes. La epístola concluye con una palabra de salutación de Silvano y de Marcos. Esta es una visión general de la primera carta de Pedro.